Bueno, entonces primero vamos a hacer un poquito de regresión mental y nos vamos a regresar a hace 4 añitos de la ley 1607 del 2012. Aquí lo que nos decía la reforma tributaria era: señores contribuyentes, ustedes tienen que determinar su declaración de renta por 3 sistemas ordinarios, por 3 sistemas de determinación de la renta. Entonces nos decían que ustedes tenían que pensar en un IMAN, en un IMAS, en un sistema ordinario, que adicionalmente de eso tenían que saber si eran empleados, si eran trabajadores por cuenta propia o si eran por otro tipo de contribuyentes. Pero adicionalmente teníamos que definir que el formulario de ordinaria era el mismo de IMAN, pero adicional teníamos un IMAN voluntario. Entonces fue un sistema bastante complejo que durante esos 4 años, del 2012 al 2016, logramos estudiar, y que en el 2016 más o menos teníamos un poquitico como de noción de la forma de determinar esta renta. Pero pues la DIAN dijo: no, estos contadores como que ya la tienen clara, vamos a cambiar las reglas de juego. Entonces se dieron cuenta el comité de expertos que era un sistema bastante complejo, que no tenía que no era beneficioso, por decirlo así, para ninguna de las dos partes. Entonces, para la fiscalización teníamos unas rentas exentas y unas deducciones sin límites, donde el impuesto pues era demasiado bajito, o en algunos dados casos era saldo a favor. Y para el contribuyente era definitivamente un sistema demasiado complejo. Viene la comisión de expertos y nos dice: bueno, vamos a cambiar las reglas de juego y vamos a tener 5 cédulas. Estas 5 cédulas, que para nosotros denominamos 6 por las ganancias ocasionales, lo que nos dice en la ley 1819 es: determine las rentas en cada una de ellas, y cada una con una depuración independiente. A la final, nosotros vamos a determinar que las rentas de trabajo y pensiones van a tener una tabla independiente para determinar el impuesto, capital y no laborales igual, y dividendos si va a tener una para ella sola. Las ganancias ocasionales no podemos perderlas de vista, recordando que es aquella utilidad que tiene una persona por una venta de un bien poseído por más de 2 años, pero que no esté dentro del giro ordinario de nuestros negocios. También estas no tuvo ningún cambio normativo y pues se aplica la tarifa del 10%. Entonces les pregunto: ¿quién conoce el decreto 2250 que mientras estábamos comiendo natilla salió? El decreto 2250 simplemente es un decreto que cambia y modifica aproximadamente 8 capítulos del decreto reglamentario en materia en personas naturales. Entonces simplemente hace unos 35-40 cambios, no aclara, modifica o sustituye en algunos casos. Entonces sencillamente se reemplazó el capítulo de personas naturales, enfocándolo en todo el tema de rentas cedulares, que es el que vamos a desarrollar hoy. Entonces, para arrancar, primero vamos a mirar el tema de la residencia, recordando pues el artículo 10 del Estatuto Tributario. En este artículo nos decía: aquellas personas naturales que permanezcan en forma continua o discontinua en el país por más de 183 días, es una regla general. En el momento en que nosotros la cumplamos, ya permanecemos como residentes colombianos. Bueno, acá en el tema de residentes teníamos como esa regla general de los 183 días, pero adicional teníamos 6 condiciones que ya la vamos a ver, que en el momento en que nosotros cumplamos una de esas condiciones, pues ya permaneceríamos como residentes fiscales. Pero ¿qué nos dijeron en el 2014? Sencillamente, si nosotros tenemos una de estas condiciones, ya dejaría de ser residente colombiano. Es decir, si yo tengo una de esas y mi cónyuge o compañero permanente tenga residencia fiscal en el país, el 50 o más de sus ingresos son de fuente nacional, de igual forma los activos
los bienes procedidos en el país, que no acreditemos ninguna condición en el exterior o que tengamos residencia fiscal, inmediatamente ya permaneceríamos como residentes fiscales. Pero si cumplimos una de estas dos, ya nos excluye de dicha categoría. ¿Y todo esto para qué se los estoy contando? Sencillamente porque necesitamos saber a qué contribuyente necesitamos hacer la declaración de renta. Entonces, si esta persona es residente fiscal en Colombia, ¿qué vamos a declarar nosotros? Vamos a declarar tanto las rentas de fuente nacional extranjera, igual forma su patrimonio, que es lo que nosotros conocemos como renta mundial. Y los no residentes sencillamente vamos a gravar o declarar el patrimonio poseído en el país. Y acá nosotros pues van a encontrar como unos simbolitos para mencionar en qué aclara, modifica o se sustituye el decreto 2250, y este nos hace la claridad que definitivamente para los residentes vamos a hacerlo por el sistema de rentas cedulares, y para los no residentes vamos a utilizar el sistema ordinario, que es el artículo 26 que conocemos, que es sencillamente una declaración, una liquidación pues más plana. Entonces, ya para abordar las cédulas, vamos a arrancar con las rentas de trabajo. ¿Y qué son las rentas de trabajo? Sencillamente son aquellos ingresos que desarrollamos con el sudor de nuestra frente, ¿cierto? Entonces nosotros me refiero de esta forma porque cada vez que hablamos de rentas de trabajo lo asociamos a salarios, que es como el error que cometemos. Entonces, en estas rentas de trabajo no solamente se incluyen los salarios, sino que también incluyen los honorarios, las compensaciones por servicios personales, y acá el decreto 2250 nos aclara como dicha definición. Adicionalmente, pues la pregunta que teníamos el año pasado era ¿cómo sé que mis ingresos por honorarios se clasifican o no en rentas de trabajo? Entonces, en la ley 1819 nos dijo, tenga en cuenta que aquellos honorarios o aquellas personas que presten un servicio sin necesidad de contratar a dos o más, sencillamente que hagan su labor solitos, de esta manera pues vamos a ir por una renta de trabajo. En el momento en que esta persona que nos preste los honorarios contrate dos o más personas, ya la sacamos de esta cédula y la vamos a llevar como ingresos no laborales. Exacto, pero entonces acá lo importante que trae el decreto es asociados a su actividad, es decir, si tiene la señora del aseo, si tiene el celador, no contaría, sino desarrollando la actividad de los honorarios. Y segundo, que el decreto nos dice es que tengamos como mínimo los dos, es decir, que esa era la confusión que teníamos el año pasado, que el certificado nos quedaba como incoherente, que teníamos el tiempo, pero no teníamos la cantidad de personas. Este año el decreto se nos dice, las dos personas deben superar, o en este caso, no superar los 90 días, para estar catalogados como rentas de trabajo. El decreto 2250 nos adiciona esta definición que nos generaba duda, que no sé qué tanto nos saque de esa inquietud. Entonces, la compensación por servicios personales es toda actividad, labor o trabajo prestado directamente por una persona que genera una contraprestación independientemente de la forma de remuneración. Esa es una definición que agrega el decreto 2250 y nos dice que en los casos en que tengamos duda tenemos que remitirnos a estos tres conceptos. Entonces, desarrollar su actividad en criterios empresariales en el momento que contratemos dos o más, o que incurramos en costos y gastos necesarios para llevar la actividad. En ese momento pues ya saldría de esta definición. Acá es importante y quiero que me pongan mucho cuidado, y es el tema de las cesantías. Entonces, el decreto 2250, o bueno, más bien recordemos el artículo 27 del estatuto, que nos decía en qué momento se entiende realizado un ingreso para aquellas personas no obligadas a llevar contabilidad. Entonces, acá teníamos que se reconocían los ingresos en el momento en que se recibía el pago, ¿cierto? ¿Qué pasó? Viene el decreto 2250, nos dice, no señores, las cesantías que usted retiraba en el 2016 eran ingresos en el 2016. En el 2017, simplemente con que el empleador haga el aporte o el traslado al fondo, ya se entendería ingreso para cada uno de ustedes, si cumplen topes para declarar. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo vamos a discriminarle eso a nuestro empleador? Creería que en el certificado de ingresos y retenciones debería haber alguna clasificación,
para determinar qué cantidad o qué valor o qué aporte ya le consigné el pasado 14 de febrero. Ese es uno. Lo otro es que forma parte del patrimonio. Entonces vamos a tener cierto incremento patrimonial no justificado, pero justificado pero con explicaciones, más bien. Porque, ¿qué le voy a decir a la DIAN? Señores, el año pasado no era, este año sí es ingreso, pero pues va a tener como ciertas explicaciones como engorrosas, más que sea injustificado. En estas cesantías no les aplica el límite del 40%, y ya sencillamente el cambio fuerte es que no es el momento en que se retire, sino que es el momento en que se traslade al fondo. Pagos para alimentación, sencillamente no es un cambio, ya venía de esta forma. Los pagos del patrón a terceras personas en favor al trabajador. Acá teníamos un concepto de la DIAN que nos decía que era ingreso no constitutivo de renta, lo que hace el decreto 2250, es decir, no señores, definitivamente no es ingreso, no lo tenga en cuenta ni arriba, ni lo traiga en la parte inferior. ¿Cómo es la depuración de la renta de trabajo? Y ya vamos a verlo en detenimiento. Entonces, total de ingresos del periodo, el artículo 103 a los que me refería, menos ingresos no constitutivos de renta, menos rentas exentas y menos deducciones. Acá lo que quiero traer, y ya miramos que trata cada uno de estos conceptos, es que la ley 1819 trató las rentas exentas y las deducciones como siameses. Entonces va a decir, esta parejita no puede superar el 40% del ingreso neto. Entonces ese es como el cambio que trae la ley 1819 y que el decreto lo ratifica. Con relación a los ingresos no constitutivos de renta, el cambio que traíamos en la ley 1819 es que los aportes obligatorios, tanto de salud como de pensión, ahora se tratan como no constitutivos de renta. Entonces, recordando antes de la ley 1819, yo tenía los aportes a pensiones como renta exenta y tenía los aportes de salud como deducción. Eso ya, con el lapicito rojo tachamos, pasamos como ingresos no constitutivos de renta. ¿Qué trae el decreto 2259? Los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias. Y acá quiero que no nos confundamos con los aportes a fondos voluntarios que vienen siendo exentos, sino acá me estoy refiriendo a pensiones obligatorias, los aportes que hagamos a fondos obligatorios. Estos pasarían a ser ingresos no constitutivos de renta. Es decir, el aporte adicional que hagamos al 4% del aporte que nos descuentan normalmente. Ese adicional permanecería con esta nueva calificación. Y nos dice que las cotizaciones voluntarias al Sistema General de Seguridad Social en pensiones dentro del régimen de ahorro individual también permanecería con esta clasificación. Entonces van a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Cierto? Eso, recordando un poco el régimen de pensiones, teníamos que el régimen seguir pues en régimen de prima media, que es el que con fondos del Estado, con pensiones, traducida. Y tenemos el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, que es aquel aporte que yo hago voluntario para poderme pensionar en con menos edad, pero que puedo llegar a esa meta de pensionar. Estos aportes que yo haga voluntariamente al fondo privado de pensiones también tienen la categoría de ingresos no constitutivos de renta y nos lo declara el decreto 2250. Las rentas exentas, tenemos que el artículo 126 y 126 raya 4 pues nos trae los aportes voluntarios a fondos voluntarios, que eso era lo que yo decía de no confundir. Fondos voluntarios sigue siendo rentas exentas. Y las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción, AFC, siguen teniendo la misma calificación. El 25% sigue aplicando para esta cédula. El decreto 2050 nos dice, tenga en cuenta, solamente aplica para ingresos laborales, honorarios y compensaciones clasificados en la renta de trabajo. Es decir, que en las otras cédulas no vamos a tener la oportunidad de descontar este 25%. Y estas rentas exentas, como lo dije al inicio, están como siameses con las deducciones, van a estar limitadas al 40% del ingreso neto. Los aportes que hacía mención al fondo voluntario,
Adicionalmente tiene un exento, tiene otra excepción hasta el 30% del ingreso, sin exceder de 3.800 UVTs. Entonces, conclusión, estamos como limitados por todo sentido. Tenemos limitación por concepto, limitación por cédula y limitación en las rentas exentas. En este aporte de fondos voluntarios de pensión permanece vigente lo de la permanencia mínima de 10 años. Simplemente acá la traducción es que si yo lo retiro antes de este tiempo, pues me van a practicar algún tipo de retención. De lo contrario, excepto en esas condiciones, pues no se vería reflejada dicha retención. Con relación al 25%, o que está reglamentada en el artículo 206, numeral 10, sigue estando limitada mensualmente a 240 VTs. Este 25% se va a calcular una vez se reste de los ingresos los pagos de deducciones y de renta exenta. Acá nos trae pues la definición de pagos por indemnización y bonificaciones. Sencillamente se puede traer el 25%, pero recuerden que no están sujetos al límite de 240 VTs. ¿Por qué? Sencillamente porque no tienen esa naturaleza de ser un pago mensual, sino es un pago pues no tan periódico. Esta exención, como ya les dije, aplica únicamente para los pagos honorarios de servicios que no han contratado o más, es decir, que estén ubicadas en las rentas de trabajo. Con relación a las deducciones, entonces tenemos los intereses por crédito de vivienda, que ya los traíamos de la ley 1819, limitadas a 1.200 VTs. ¿Qué me dijo el decreto 2250? Nos aclara el tema que hacíamos por inercia, por decirlo así, que si nos traían el certificado de vivienda, pero pertenecía al crédito a 2 personas, pues sacábamos el 50%, pero en ningún momento nos lo decía. El decreto 2250 nos dice, tenga en cuenta que es proporcional al número de personas, y tenga en cuenta que si está a nombre de los dos, pues si una persona no lo puede tomar o no es necesario, entonces no sería tomado 100% a la otra parte. No, sencillamente si es compartido el crédito, 50-50, pero si a ti no te sirve, yo puedo el 100%, sencillamente yo aceptaría la otra parte. Con relación a los dependientes, es una deducción que ya la conocemos, es el 10% del ingreso laboral, sin exceder de 32 VTs. Y limitados, pues, bueno, a los 32 VTs que les comentaba. El decreto 2250 lo que nos... Ahí. El decreto 2250 lo que nos dice en esta deducción de dependientes es que aclara que solamente aplica para las rentas de trabajo. Y la deducción del 50% sí es una deducción que la podemos aplicar en todas las cédulas. ¿Por qué? Porque no tienen la necesidad de tener relación de causalidad. Entonces, sencillamente por el artículo 115 lo podemos detraer, que era lo que no teníamos anteriormente. Los dependientes pues siguen siendo las mismas 5 categorías que ya conocemos, no existe ningún cambio. Hijos menores de 18 años, sencillamente por tener nuestro hijo ya tenemos una deducción. Entre 18 y 23 que estemos costeando la educación, hijos que se encuentren en situación de dependencia de situación de factores psicológicos o físicos, y cónyuges, padres y hermanos que tengan tanto factores físicos, psicológicos o por ausencia de ingresos. Acá lo único que dice el decreto 2250 es tenga en cuenta que el certificado debe ser bajo gravedad de juramento, entonces revisemos que no tengamos las carticas muy sencillas, sino que cumpla con esta condición. Y bueno, a ver si me hice entender. Un pequeño ejemplo entonces sería, del año 2017, este contribuyente tiene salarios de 90 millones, prima legal, cesantías e interés, es decir, los ingresos del artículo 113 que miramos. Descontó sus aportes de salud y pensión obligatoria y determinó un primer subtotal de 95 millones. De esta detrae los aportes voluntarios a pensión como renta exenta, cesantías que sigue estando la exención por el promedio de los salarios, es decir, las cesantías pueden estar grabadas o no, dependiendo de
del promedio de salarios del contribuyente. Esa exención sigue estando vigente. Las deducciones, este señor pues, tiene las tres, simplemente medicina prepagada, tiene un hijo y paga su casa. O sea, no es ilógico que existan las tres. Y determina el 25% simplemente porque la ley lo da sin tener ningún requisito. Esta sumatoria de las rentas exentas y deducciones nos da 45 millones, que representan un 52% del ingreso neto. Quiere decir que ese señor pues ya perdería un 12% porque solo le es permitido 40. ¿Qué fue lo que yo hice acá? Simplemente saqué el 40 a los 95 millones, que da 38 millones aproximadamente. Y prácticamente acomodé cuánto me servía. Entonces de cesantías me sirven 6 y deducciones 12. Perdí 8 millones en deducciones para poder cumplir con este límite. ¿Qué me representa esto? Bueno, no se alcanza a ver, pero son 424.000 pesos de impuesto, a lo que antes no determinaba. Entonces, la conclusión en la mayoría de estos casos es que estamos dando siempre impuesto a pagar, porque quedó bastante limitada tanto por conceptos como por el 40%. La tabla con la cual se hizo la depuración es la tabla del 241, donde pues la que ya conocemos. Y de una vez abordemos el tema de la retención de la fuente por rentas de trabajo. Entonces, esto que acabamos de hacer lo hicimos a nivel de año. Lo que vamos a hacer en rentas de trabajo simplemente lo vamos a hacer a nivel de mes. Entonces, ¿qué nos dijo el decreto 2250? Que la persona deberá informar si contrató o no, 2 o más, pero ese certificado deberá ser bajo la gravedad de juramento. Entonces prácticamente nos pusieron a jurar por cada concepto. Y retención por indemnización de bonificaciones sigue siendo el mismo tratamiento, que ya viene con sus reglas independientes, porque estas son normas independientes, el 20% de indemnizaciones y la tabla de bonificaciones que no ha tenido ningún cambio. Entonces la depuración sencillamente es exactamente la misma que tenemos de rentas de trabajo, pero obviamente limitada pues por mes. ¿Qué nos dijo el decreto 2250? Que era una imprecisión que había quedado el año anterior, era que había quedado sin exceder de 5.040 el 40% de rentas exentas y deducciones. Lo que dijo el decreto es, pues no, dividamos las 5.040 en 12 y en efecto estarán limitadas solamente 420 VTs en el mes, que era una duda que teníamos el año pasado porque quedó el texto de la renta de trabajo igual que el de rentas igual que el de retención por rentas de trabajo. Con relación al procedimiento 2, simplemente lo que hace el decreto es reiterar el cálculo, pero pues no tiene ningún cambio relevante. El decreto 2250 lo que sí me pareció importante fue que nos aclaró el tema del aporte de salud. Entonces el año pasado teníamos la duda, pero ¿es el del mes o es el del promedio o con el certificado? El decreto 2250 nos dice: para el procedimiento número 1, usted simplemente va a traer el aporte del mes. Quedó clarísimo. Y para el 2, vamos a traer el promedio de los 12 meses anteriores o en su defecto, el certificado que nos traiga nuestro trabajador. Con relación a los independientes, la base de retención se disminuirá en el valor de aporte de salud al momento de realizar el pago, y también nos hace otras precisiones. Entonces, no podrá disminuir la base por aportes de contratos diferentes a los que originan el pago. Entonces, no sé si recordemos que teníamos la cuenta de cobro y nos traen una planilla, cualquiera, pero no teníamos la certeza si esa planilla correspondía a esta cuenta de cobro o a otras que haya prestado en otros sitios. Entonces acá nos dice: tenga en cuenta que la base simplemente no se podrá detraer o sea, la planilla no podrá ser de otros contratos, lo que nos aclara. Que el valor a restar por aportes de salud pues no puede exceder del valor del contrato, y tener en cuenta que esta planilla de salud solo aplicaría para rentas de trabajo, es decir, aquellos honorarios en los cuales pues no requirió ninguna contratación para llevar a cabo su actividad. Otras precisiones que me parecieron importantes fueron: para efectos de la aplicación del 383, las cuentas de cobro, o sea, se sumará la totalidad de los pagos a abonos en cuenta en respectivo mes, que era otra duda que teníamos, si era la totalidad de cuentas o la retención era por cuenta independiente. Entonces acá nos dice que es por la totalidad de cuentas.
Acá lo que nos genera la duda es cómo se haría como el recálculo para las cuentas de cobro posteriores. Eso no sé en qué momento pues nos lo van a reglamentar, pero entenderíamos que si nos llega la cuenta de cobro el 10, el 20 tendríamos que recalcular dicha retención, porque no sabemos el 10 si va a haber o no va a haber más para agrupar la totalidad en el mes. Nos reitera que se juntará copia de la planilla y que para ser deducible de renta el contratante deberá verificar que los aportes sean realizados en debida forma de acuerdo a los ingresos de cada contrato. Para efectos fiscales, no será aplicable cuando la totalidad de los pagos sean inferiores a un salario mínimo, a pesar que en la charla que si nos acompañaron la vez pasada del PPP, nos decían pues que sí era necesario solicitarlo. Entonces acá fiscalmente, reitera el decreto 2250, no es necesario. En las rentas de trabajo, sin relación laboral, es decir, no tengamos contrato, lo que dice el decreto 250 es reiterar que los factores para detraer la base de retención, ¿cuáles van a ser? Los documentos que nos van a traer las personas. Pero vuelve a quedar así general de los documentos que adjunte a la cuenta de cobro. Si se suscriben contratos con pagos periódicos, la información soporte se podrá suministrar una sola vez. Entonces acá queda la duda. Pero eso, me pasan la cuenta de cobro, me pasan los soportes para hacer la respectiva depuración, pero en junio vuelve y me contrata. Pues no sé qué tanto nuestro sistema contable o nuestro archivo tengamos pues a la mano que ya teníamos esos documentos hace 3 meses. Entonces sí nos aclara el decreto 2250, pero llevándolo a la práctica viene siendo como complejo. ¿Y qué sucede? Un ejemplo que termina de pagarse en un crédito si terminaría de pagar, pues nuestro documento que teníamos anexo hace 2 meses pues ya no sería vigente. Entonces como que la claridad no, pues se presta como para en la práctica no ser tan fácil. No sé si se me hizo entender con la renta de trabajo. La renta de trabajo sencillamente tiene la depuración normalita de ingresos menos costos, menos rentas exentas y deducciones, y el cambio fuerte que hubo acá, sencillamente el 40% de los ingresos netos va a estar limitada, y el de las cesantías para mi forma de ver. ¿Qué tenemos en rentas de pensiones? En rentas de pensiones sencillamente es una cédula donde vamos a consignar las pensiones de jubilación, pagos provenientes de indemnizaciones sustitutivas y pues sencillamente el tema relacionado con las pensiones de jubilación. La de depuración sencillamente va a permanecer como la pensión y su respectiva renta exenta. Lo que nos dice el decreto 2250 es que no va a permitir ningún tipo de deducción. Y otra cosa que me pareció interesante fueron las pensiones de fuente extranjera. Acá lo que nos dice es que tenga en cuenta que esas pensiones de fuente extranjera no estarán con esa renta exenta, porque esta se refiere a la ley 100 y a las pensiones únicamente acá en Colombia. Entonces, sin embargo, nos dice, verifiquemos el convenio de la imposición, con qué país se trata, para mirar si aplica o no. Pero pues ya hace referencia a este tema. En rentas de capital que tenemos, acá vamos a consignar sencillamente nuestras rentas pasivas, y rentas pasivas me estoy refiriendo a los arriendos, a los intereses, a los dividendos debería, pero pues recordemos que le hicieron una cédula independiente, entonces no lo vamos a tener en cuenta acá. ¿Cuál es la forma de calcularla? Vamos a tener nuestros ingresos, vamos a restar nuestro ingreso no positivo de renta, salud y pensión, y vamos a tener en cuenta nuestros costos y gastos procedentes con la actividad. Entonces acá vemos la primera diferencia con las rentas de trabajo que ya hemos explicado antes. Entonces rentas de trabajo y pensiones no tienen derecho a costo y gasto, pero en capital y no laboral sí vamos a tener costos y gastos procedentes sin ningún tipo de limitación. Entonces ya lo vamos a ver en un ejemplo. Las rentas exentas vienen siendo las mismas de los aportes a fondos voluntarios, deducciones, entonces rentas exentas y deducciones, las mencionadas anteriormente, está el GMF y está el crédito de vivienda. Entonces lo que nos hizo el decreto 2250 es reiterar la forma de
de qué tenemos incluido, que son los arrendamientos y dividendos, y la forma de depurar. Entonces acá vamos a ver en un ejemplo donde tenemos pues intereses y arriendo 90 millones, vamos a traer nuestra respectiva salud y pensión de 8 millones, y acá tengo en cuenta un ingreso no constitutivo de renta, que es un componente inflacionario que conocemos por el artículo 38. Entonces sencillamente esta ley 1819 se ha enfocado como a mirar salud y pensión obligatoria como ingreso no constitutivo de renta, pero no podemos dejar de lado nuestros ingresos no constitutivos de renta ya conocidos, que es el caso del componente inflacionario de estos intereses. Descontamos 21 millones de costos y gastos y igual esta cédula nos genera un subtotal A para poder detraer las deducciones de interés de vivienda, una renta exenta de aportes, y este señor tiene sencillamente 11.700.000 como rentas exentas y deducciones. Esas deducciones de 11.700.000 le están representando un 25% del ingreso neto. Pero recordemos que esta cédula solo nos permite el 10% de nuestro ingreso neto. Es decir, va a estar limitada a los beneficios, y es otra cosa del decreto 2250, que habla que los beneficios son aquellas deducciones y que los costos y gastos no van a estar limitados, que era otra inquietud que teníamos el año anterior. Este señor simplemente, pues no le coloqué nada en renta exenta de deducción, pero él solamente tendría derecho al 10%, que son 4.650.000, lo que le está generando un impuesto de 3 millones, lo que en la versión anterior pues no le estaría dando impuesto. Los dividendos en esta cédula lo van a conformar los dividendos y participaciones recibidos por personas naturales residentes. Es una cédula donde nuestros ingresos van a estar grabados 100%. El decreto 2250 nos reitera, no permite ningún tipo de deducción ni renta exenta. Aplica para utilidades generadas a partir del año 2017, es decir, utilidades generadas me refiero a que si las decretamos del 2016 y las repartimos en años posteriores, aplicarían las normas del 2016. Pero si las decreté en este año, para la asamblea del año siguiente, en ese caso sí la normatividad actual es la que haría mención. Entonces, ¿de qué depende que sea grabado o no mi dividendo? Vamos a tener en cuenta que qué sociedad es la que lo distribuye y quién es el beneficiario de obtención de este dividendo. Entonces tenemos las sociedades nacionales y extranjeras, que es la sociedad que lo distribuye, y nuestro beneficiario puede ser de esta misma forma. Este tema ya lo va a ahondar el señor Luis Carlos al final de la sesión, pero sí quería dejarles el cambio que hubo. Y es que antes los ingresos que determinábamos, hacíamos nuestro artículo 49 y decíamos las utilidades grabadas y no grabadas. Las utilidades que no eran grabadas el año anterior le dábamos la categoría de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pero este año, con la ley 1819, la reforma nos dice, no señores, eso que no era grabado, este año va a ser grabado. Entonces, para el 2017, lo que vamos a tener son rentas, dividendos grabados, y dividendos aún más grabados, o sea, esa va a ser la clasificación, porque el año anterior pues no tenía esta categoría. Tarifas, las tarifas quedaron como el 0, 5 y 10 para aquellas utilidades que no fueron grabadas el año anterior, y quedaron con el 35% con un procedimiento del 0, 5, 10 para restar, que es más matemático, para aquellos que son utilidades grabadas. Entonces, lo vamos a abordar más tardecito para tener más profundidad en este tema de dividendos. En las rentas no laborales que tenemos, en esta renta no laboral se van a incluir expresamente todo lo que no se mencionaba anteriormente. Y también tenemos los honorarios que les comentaba cuando contratemos 2 o más empleados por más de 90 días, continuos y discontinuos. Y el decreto 2250 nos trae los apoyos económicos no reembolsables entregados al Estado. Este no aplica mucho, pero el decreto 2250 nos dice todos aquellos apoyos económicos no reembolsables que el Estado le entrega a una persona natural para financiar el programa educativo, hace claridad que esos vamos a catalogarlos en esta cédula de renta no laboral.
Acá es donde les decía que aclara el decreto 2250 que las dos personas tienen que cumplir el requisito de los 90 días. Sin embargo, si uno no lo cumpla, pues no sería la condición. La forma de calcularla es sencillamente idéntica a la de rentas de capital, que decíamos que permanecía el costo y gasto como el 10% de nuestra renta, de nuestro ingreso neto, pero el decreto 2250 sí nos trae algo muy importante, y es que la comparación patrimonial no justificada vamos a ir a clasificar en esa cédula de renta de no laboral. También nos dice cuando tengamos rentas por recuperación de deducciones, vamos a también ubicar en esa cédula. Nos aclara a aquellos contribuyentes que perdieron un poquito la memoria o que no han recordado qué activos han omitido, qué pasivos no han declarado. Los contribuyentes tienen la oportunidad, aunque ya debió haber quedado el año anterior, de declararlo en esta renta no laboral. Entonces el decreto 2250 nos aclara que esas particularidades que el año pasado no teníamos claridad dónde dejarlas, ya tienen su renta específica. No permite ningún tipo de renta exenta ni deducción. Acá en estas de renta exenta de deducción, perdón, un segundo. Acá ningún tipo de rentas exentas de deducción, me estoy refiriendo a estas rentas especiales de activos omitidos, a comparación patrimonial, simplemente se van a afectar en la renta de no laboral de forma directa. En las rentas no laborales tenemos pues las rentas exentas y deducciones que ya hemos venido mencionando, que es el crédito de intereses de vivienda, el GMF el 50% y las rentas exentas, me estoy refiriendo al fondo voluntario, aportes voluntarios o fondos voluntarios. Entonces, en este momento la renta no laboral y las de capital va a tener esa tabla específica donde nos tienen un rango más amplio hasta el 35% y de la cual parte aproximadamente de 19 millones. ¿Qué características tenemos que aclarar en estas cédulas para liquidar la declaración de renta? Pues primero, pues ya lo hemos venido hablando, que cada renta se depura de forma independiente, que la renta líquida ordinaria solamente se tendrá en cuenta en las utilidades que nos estén generando. Es decir, señor contribuyente, si usted generó pérdida en una cédula, pues esa no le va a restar en esta liquidación de renta. Esa será para compensarse en periodos futuros. No se podrá imputar en más de una cédula en la misma renta de deducción. Entonces acá nos queda la duda, es si tengo un crédito de vivienda pero simplemente por la limitación del 40% perdí 6 millones, o sea, pago 10 pero solo pude disfrutar de 4, sencillamente los 6 millones restantes pues se perderían en la depuración. ¿Por qué? Porque no se puede repetir una misma deducción en varias cédulas. Acá nos trae algo importante, que son las rentas provenientes de las ESE, entidades controladas del exterior, que ya Alexandra nos va a hablar un poco más tarde. Acá lo que nos dice el decreto 2250 es tenga en cuenta que se tendrá en cuenta según el origen de la renta. Entonces no le da una cédula específica, sino que lo vamos a determinar en la cédula que le corresponda. Volviendo un poquito al tema de las pérdidas, nos genera curiosidad, dice, aquellas pérdidas declaradas en los periodos grabables 2016 anteriores solo podrán ser imputadas en las cédulas de renta no laboral y capital. Mi pregunta es, ¿qué contribuyentes traían pérdidas en años anteriores? Si el artículo 147 pues aplicaba solo para sociedades, sin embargo queda la claridad que en aquellos contribuyentes que hayan tenido pérdidas en años anteriores solamente se podrá imputar en estas dos cédulas. También nos dice que las pérdidas incurridas en una cédula solo podrán ser compensadas con las rentas de la misma cédula, es decir que si me genero por rentas de trabajo, pues aunque por rentas de trabajo no debería, pero vamos a poder compensarlas dentro de esa misma. Entonces acá pues un ejemplo de la pérdida, sencillamente rentas de trabajo, le da una base gravable de 38 millones, renta de capital de 31 millones, pero en la renta no laboral yo tuve más costos que lo que realmente percibo.
Entonces, en esta cédula sencillamente vamos a sumar 38 millones más 31 y vamos a pagar impuestos sobre los 69. Es decir, los 12 millones que me está generando pérdidas no se van a ver afectadas en este ejercicio. La renta presuntiva. Entonces, la renta presuntiva era un tema que nos había quedado como volando, porque no nos dijeron si la forma de aplicarlo era proporcionalmente o en alguna cédula específica en la ley 1819. El decreto 2250 nos dice primero que la renta presuntiva pues ya pasa del 3 al 3.5 y nos dice si el total de rentas cedulares es mayor, se liquida el impuesto sobre cada una de las rentas cedulares. Es decir, si la renta presuntiva nos da inferior, sencillamente hacemos la depuración normalita. Pero si mi renta presuntiva es mayor, acá es donde nos queda la inquietud, porque dice se adicionará como renta líquida agravable a la cédula de rentas no laborales. Entonces, primero nos aclararon la cédula, pero segundo nos confundieron un poquito más, porque no sabemos si colocar totalmente la renta presuntiva en renta no laboral para determinar un impuesto, o vamos a ir a determinar el excedente entre la renta y la renta presuntiva. Entonces ya lo vamos a mirar más detenidamente a ver si es más claro. También nos dice que el exceso de renta presuntiva pues, va a ser el mayor valor entre las rentas liquidadas en nuestras 4 cédulas versus con la renta presuntiva. Y que se compensa hasta el valor de la renta líquida en la cédula de rentas no laborales. Entonces el decreto 2250 sí nos da esta precisión y es dónde debemos hacerlo, pero nos quedó la duda de qué valor es el que debemos llevar a esta cédula de rentas no laborales. Entonces, acá tenemos sencillamente la renta líquida cedular por rentas de trabajo de 83 millones, de capital de 41 millones de ese contribuyente, pero si vemos en la parte superior nos da 223 millones ya haciendo la depuración, todas las rentas líquidas. Pero la renta presuntiva me da superior 67 millones. Entonces me dice la DIAN, señor, usted ya no declara por 223, sino tenía en cuenta 290 millones, como lo veníamos manejando en años anteriores. Nos dice ubiquen a la renta no laboral, la ubico en renta no laboral, pero ¿qué ubico? ¿Los 67 millones o los 290? Se creería que los 290 porque después vamos a determinar el impuesto, pero si 290 pues sería un valor absurdo en nuestra liquidación. Entonces acá traigo el otro ejemplo donde la variación del impuesto es bastante amplia. Consideramos que debería ser el excedente más no el valor de la renta presuntiva. Sin embargo, les dejo la novedad que sí quedó pues una redacción desafortunada de este decreto 2250. Entonces, en resumen, para no, creo que los aturdí de tanta información, en resumen tenemos este cuadrito pues que nos va a dar como más guías de qué aplica y qué no aplica en cada cédula. Costos y gastos, vuelvo y reitero, solo para rentas de capital y no laboral, para las demás no aplicaría, y sus respectivos límites. Entonces tenemos el 40% limitada a 5.040 y en capital y no laboral tenemos el 10%, ¿cierto?, de costos y gastos. Entonces ese se los haremos llegar, creo que es un cuadrito muy práctico para poderlo aplicar y determinar todo esto que los acabo de mencionar. Ya para terminar, pues entonces dejo acá los obligados a declarar renta. Lo que existió fue un cambio de bajar los topes en los conceptos de consumos con tarjeta de crédito, total de compras y consumos y consignaciones. Desde el año pasado teníamos 2.800 VTs, baja a 1.400 y en consignaciones también baja notoriamente de 4.500 con 1.400 VTs. Plazos, entonces vencimientos entre el agosto 9 y octubre 19 del 2018 según los últimos dígitos del NIT. También aclaramos que son los mismos plazos para presentar activos en el exterior para que no olvidemos esta obligación que es a la par de la declaración de renta. Y acá traigo dos observaciones que me parecieron importantes, que es si la persona natural que estamos haciendo la declaración de renta es obligada a llevar contabilidad, no olvidemos que también debe elaborar la conciliación fiscal que nos hablaba ayer Olga. Y de esta forma debemos cedularlo con nuestra respectiva conciliación. Entonces este va a estar
pues ahí estamos en la espera de cómo va a quedar reglamentarse de personas naturales para que nos quede como acorde. Y segundo, el tema de medios magnéticos. Entonces, recordemos que si una persona natural supera 500 millones sus ingresos brutos durante el 2016, este año deberá presentar esa información a la DIAN. Entonces, espero que no los haya confundido más. Nuestra invitación es imprimir este decreto 2250, es muchísima los cambios que trajo. Acá traté de colocarlo como con simbolitos, que es resaltar esos cambios que nos trajo el decreto, pero sí es para incentivarlos a que sí hubo cambios. Muchísimas gracias.